Muchas veces te preguntaste por qué Dios no te contestaba, por qué tanta gente te criticaba o por qué se murmuraba tanto de ti. Te has preguntado muchas veces eso. Y hay una respuesta, si bien vamos a dar un pantallazo por arriba nomás, la Biblia tiene mucha enseñanza sobre eso, pero vamos a tocar un solo tema, ¿sí? Un solo capítulo de la Biblia que está en Jeremías 33:3. Un, un versículo muy conocido por todos, ¿sí? Desde que, yo creo que desde que nací hasta el día de hoy lo he escuchado en distintos mensajes. Mi papá y mi mamá lo han hablado muchas veces, ¿sí? Pero en nuestra iglesia todo, pero vamos a ver un poquito más allá, a ver qué le sacamos de nuevo, porque tal vez lo has escuchado muchas veces, pero hoy Dios te quiere hablar de otra manera. Hoy Dios te quiere hacer ver algo que tú dejaste pasar por alto. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí. Y ahí hay una coma. Y yo te responderé. Ahí hay otra coma. Y te enseñaré cosa grande y oculta que tú no conoces. Bien, cuando dice clama a mí, es Dios el que nos está hablando. Clama a mí. Tienes que clamarle a Dios. El clamor no es oración, es completamente distinto. El clamor sale de adentro, ¿sí? De tu estómago, se te tuercen todas las tripas. El clamor tiene que salir bien de adentro porque es una angustia, es una desesperación. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Entonces, ¿quién te tiene que responder? Es Dios. Cuando tú vas a, a preguntarle a fulanito, a menganito, o tal vez solamente hiciste un comentario de los problemas que tenían tratando de buscar una solución y creaste un problema mayor. ¿Por qué? Porque tú le tienes que clamar a Dios y le tienes que consultar a Dios las cosas, no a los demás. Porque no todos tenemos la misma forma de ver las cosas. Y generalmente cuando tú no tienes oración y no tienes y nunca le clamaste a Dios, vas a ir a uno a otro pidiéndole consejos para que te vaya bien, pero en tu inocencia tú no sabes que es Satanás el que te está guiando para que después a vos te critiquen, te pisen la cabeza y Satanás logra aplastarte y lastimarte más de lo que estás lastimado para que tú nunca busques a Dios. Entonces después, ¿cuáles son las decisiones tuyas? A la iglesia no voy más. ¿Por qué? Porque el pastor hizo esto, el portero hizo esto. El problema es que tú no le clamas a Dios. Tú no lo buscas a Dios. Entonces, al no buscarlo a Dios, ahí está tu problema. Tú tienes que buscarlo a Dios. Tú tienes que agarrar y ser sincero con Dios y clamar. Pero antes del clamor está la oración. Si tú no oras, nunca vas a saber lo que es el clamor. Tienes que orar para poder aprender a clamar. Y orar a Dios tienen que ser palabras sinceras. Por eso Jesús dijo, no repitan palabras vanas. ¿Sí? Nuestra sabiduría, Dios dice que es animal, terrenal y diabólica. La sabiduría nuestra no sirve. La que sirve es la palabra de Dios. Otra cosa no sirve. Todas las cosas que nosotros podamos inventar no sirve. Tiene que ser Biblia. Tú cuando ores, ora Biblia. Lee la Biblia y ora la Biblia. Entonces ahí va a estar la diferencia. Cuando tú vayas a orar, dile, Señor, ¿sabes qué? Esta es mi vida, acá estoy. Esto es lo que soy. Soy un pecador, soy una pecadora, pero te necesito que me ayude, necesito renovar mi vida delante de ti. Yo quiero nacer de nuevo, no quiero más nada de esto en mi vida. Y ahí empieza a detallarle todos tus errores. Sé sincero con Dios, sé sincera con Dios y Dios va a ser en tu vida. Clámale a Él, clámale a Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Pero hay un secreto que nos da al final. Dice,
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién te va a enseñar? Dios. Él mismo te va a enseñar las cosas. Él mismo va a descender y te va a enseñar las cosas. Ay, hermano Ezequiel, yo no lo vi. Quédate tranquilo, quédate tranquila que Él te va a enseñar. ¿Sí? Es clarita la palabra de Dios. Es clarita la palabra de Dios. No hace falta que Dios baje en forma física para enseñarte las cosas. Vas a escuchar la voz de Dios audible. Y acá también tenés, en la Biblia está la palabra de Dios, ¿sí? Muchas veces estás esperando que venga alguien y te diga, no, tenés que escuchar la voz audible de Dios. Sí, es bueno escuchar la voz audible de Dios, pero también tenés la palabra de Dios en tus manos. Pasale el trapito a la Biblia, que lo tenés bastante sucia la Biblia, porque no la usás nunca, solamente la agarrás para ir a la iglesia. Y ahí está tu problema. Tú agarras la Biblia cuando vas a la iglesia. Tú oras cuando vas a la iglesia. En tu casa no oras, en tu casa no lees. Y ahí está tu problema. Sos fácil de engañar. Por eso pedís consejo a los demás y no le pedís consejo a Dios. Pero para orar y clamar a Dios tenés que humillarte. De esa forma tú vas a encontrar la respuesta de Dios en todas las cosas. Recuerda, clámale a Dios, clama a Dios. Y Él te va a responder. Nadie tiene una mejor respuesta que Dios para tu vida. Recuerda que Él dio a su único hijo para que tú y yo tengamos la oportunidad de ser salvos, ¿sí? De poder acercarnos a Él y arreglar nuestra vida. Que Dios te bendiga.